Impresionante ver cómo están saliendo los rebeldes rusos de las alcantarillas. Vean ustedes dónde se esconden estos rebeldes que buscan, dicen, derrocar a Vladimir Putin. Insisto, son grupos de rebeldes que, pues al parecer, están muy organizados y que buscarían quitar a Putin del poder, o eso es lo que dicen. Por otro lado, Ucrania logra encontrar munición, 10 toneladas de munición rusa que, bueno, pues obviamente ahora ellos podrán utilizar. Pero por otro lado, déjenme les comento que Rusia asegura o reconfirma, digamos, que la contraofensiva ucraniana ya ha comenzado. Ya lo había dicho el día de ayer Ucrania, que acababa de iniciar la contraofensiva. Bueno, pues los rusos también lo han confirmado y aseguran que son 5 sectores en el frente de esta contraofensiva. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que ya ha comenzado. Desde Moscú aseguran haber frustrado una ofensiva de gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra varios puntos del frente. El portavoz de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Konashenkov, ha explicado que ya Ucrania lanzó la ofensiva a gran escala contra 5 sectores del frente en direcciones a Yukon-Donetsk, con el objetivo de romper las defensas en el sector más vulnerable. El enemigo, por lo menos por ahora, dice no ha logrado sus objetivos. La contraofensiva no, según dice Ucrania, la contraofensiva no va a utilizar aviones de combate. Se había especulado si iban a usar los F-16 o algún otro tipo de avión. Han dicho los ucranianos que no van a usar aviones de combate en esta fase. Se están dando ataques con drones y también avances con tanques de guerra. Se han confirmado ya por parte de Ucrania y por parte de Rusia que han visto decenas de tanques, sobre todo los Leopard 2. No se ha visto todavía los otros tanques del Reino Unido ni ingleses, o sea, de origen Reino Unido ni estadounidenses, pero solamente se han visto los alemanes por ahora. El ministro de Defensa ucraniano asegura que los pilotos tienen que seguirse adiestrando en el manejo de los aviones de combate F-16, así que por lo menos por ahora no será sencillo que puedan utilizar. Sigue aumentando también la preocupación ante lo que son los riesgos de la salud por los plásticos. El impacto que tiene cada vez es más claro y asegura la CDC de Estados Unidos, también la OMS, así como también la NIESH, que es Environmental Science and Technology, una revista científica bastante importante en este tema. También Greenpeace, Plastic Pollution Coalition y otras fuentes que aseguran el plástico cada vez es más preocupante. Los contaminantes que tienen los plásticos son tóxicos. Algunos de estos ejemplos son el bisfenol, el BPA famoso, que se encuentra en muchos plásticos que han sido vinculados a una variedad de problemas de salud, incluyendo alteraciones hormonales, reproductivas, obesidad, desarrollo cerebral anormal en fetos y niños y enfermedades cardíacas y cáncer en adultos. También los microplásticos están afectando el sistema alimentario y agua potable. Los efectos en la salud de la ingestión de microplásticos todavía no están completamente comprendidos, pero se cree que a largo plazo serán un gran problema. La contaminación también del medio ambiente por parte de los plásticos es debido a que liberan dioxinas y otros productos químicos que son altamente dañinos al ambiente. También, por otro lado, la resistencia antimicrobiana. Algunos estudios también sugieren que los microplásticos pueden contribuir a la resistencia antimicrobiana, ya que pueden llevar bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, un tema también importante, ¿cuáles son o de dónde salen todos estos plásticos? Principalmente en envases de alimentos y bebidas, pero también en juguetes de plásticos, productos de cuidado personal. Se han encontrado, bueno, hasta en el agua potable, en peces y mariscos, partículas de microplásticos abundantes. En los utensilios de cocina, que pues muchos de ellos también tienen las espátulas, los tazones, las tablas de cortar, donde cortan la carne y lo compra la gente de plástico y pues todo eso va generando más plástico en los alimentos. También los materiales de construcción y mobiliario que muchas veces son de plásticos tóxicos. Más o menos al año se produce, según la OECD, una cantidad de 460 millones de toneladas cada año, más lo que se va acumulando en los años anteriores. Esta cifra se ha ido duplicando del 2000 al 2019, creció mucho más. O sea, no estamos usando cada vez menos plástico, sino al contrario, estamos usando
cada vez muchísimo más. Alertan para esta semana temperaturas muy calientes para algunos puntos de México. La ola de calor podría traer temperaturas de hasta 45 grados y lluvias intensas con granizo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán temperaturas o podrían llegar a las máximas de 40-45 grados. Así que estos estados principalmente deben de estar muy atentos. Dos estados con potencial ola de calor, pero también Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Colima, Guanajuato, Estado de México al suroeste, Morelos, Puebla, suroeste, Veracruz y Oaxaca también podrían llegar a entre 35 y 40 grados. Pero la Ciudad de México, por ejemplo, va a estar entre 30 y 35 grados. Son Tlaxcala, Ciudad de México, etcétera. Son lugares que pues normalmente están templados o hasta frescos, y ahí también va a estar haciendo mucho calor para como están acostumbrados. Por otro lado, ante este derrumbe que se vivió en China, se sabe que al menos 19 personas habrían perdido la vida. Según se sabe, en un principio reportaban 14 personas fallecidas, ahora ya son 19, 7 heridos y 5 son los desaparecidos. También se sabe, esto fue en una zona forestal en China, sucedió el día de ayer domingo. Esto en la ciudad de Leshan, provincia suroccidental china de Sichuan. Todavía se está investigando las causas del derrumbe, según han detallado las autoridades chinas. Realizan un deepfake, o sea, con inteligencia artificial, hacen pasar como si fuera Vladimir Putin el que está dando un discurso. Los medios rusos independientes habrían informado que el anuncio les había dicho a los residentes de regiones como Rostov, Belgorod y Voronezh, según los cuales colindan con Ucrania, les estaba diciendo a los pobladores que deberían de evacuar, a los civiles que deberían de salirse de las ciudades fronterizas con Ucrania, pero esto resultó ser falso. Por otro lado, las importaciones de grano ruso han aumentado hacia China. Esto, según se sabe, recibe el primer lote por el corredor terrestre de granos. China está apostando a la diversificación de proveedores y aumentar la importación de grano ruso. O sea, le está comprando en grano en Rusia, y eso pues bueno le dará un respiro a la economía de Vladimir Putin, o específicamente de la zona agrícola de Rusia. El suministro de soya proveniente de Rusia aumentará considerablemente a más de 8 millones de toneladas de cereales y granos. Llegarán cada año al puerto terrestre de Mushouli, ciudad china fronteriza con Rusia. En Estados Unidos, según reportan investigadores, hay más tiburones blancos, han estado aumentando, sobre todo en las playas del sur de California. Según el reporte, el estudio realizado por la Universidad Estatal de California en Long Beach han revelado que los tiburones blancos son visitantes cada vez más habituales a las playas. Se ha descubierto que nadan más cerca de las personas de lo que se creía anteriormente. Durante la investigación de 2 años, estudiando los comportamientos de los tiburones blancos jóvenes con edades comprendidas de entre 1 y 5 años, han sido cada vez avistados en mayor frecuencia en el sur del condado de Santa Bárbara y en el centro del condado de San Diego. Según los hallazgos, los estudios se descubrieron en lugares donde las personas nadaban en grupo. Aproximadamente el 97% del tiempo donde había estas personas aparecían este tipo de tiburones. Al momento hay 12 playas californianas en las cuales se ha detectado, donde hay surfistas, remeros, etcétera, este tipo de animales. Bueno, el punto es que se han usado drones, se han usado diferentes técnicas para estar monitoreando el comportamiento, y ese ha sido el descubrimiento.